8 de la mañana y 16 minutos. Estamos en contacto ya aquí en vivo con el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, recibido de agrónomo en la Universidad de la República en 1981. Tabaré, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo está? Bien, muy bien. Estaba leyendo aquí. Fue técnico extensionista por 15 años en Calnúa, allá en Bella Unión. Sí. Comenzó además su actividad empresarial como productor de arroz en Artigas, posteriormente también como productor ganadero. Fue muy activo participante, de hecho ahí nos conocimos, de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay. ¿Desde qué lugar, Tabaré, fue leyendo lo que estaba sucediendo con este acuerdo frustrado luego entre los trabajadores y Alcoholes del Uruguay? Porque conoce de cerca esa realidad. Desde la perspectiva del gobierno, donde se planteó ese tema en el Consejo de Ministros por parte del señor Presidente de la República. Y había malestar allí. Con la preocupación de que una empresa que si bien es de derecho privado, tiene, digamos, alta dependencia y ANCAP tiene una alta injerencia en ella, que eso se corrigiera rápidamente. Los ministerios actuantes dieron las instrucciones y felizmente ese tema se arregló, porque como señal, parecía una mala señal tener una propuesta que estuviera desalineada. Pero usted entiende que Alur es importante en aquel polo. Bella Unión tuvo en su historia algunas etapas florecientes y crisis muy profundas. Basta leer la historia de Bella Unión, yo la leí. Hay un libro muy bueno de una historiadora, docente de la Facultad de Ciencias, Ana Inés Moraes, que hace la historia de todo el siglo XX. Y realmente tuvo su despertar con iniciativas que en su momento fueron, en la década del 40, de la propia ANCAP para generar etanol, y a partir de ahí se desarrolló la caña de azúcar. Después, en el año 50, vino la ley de autoabastecimiento del azúcar, tuvo todo un periodo, después hubo un periodo de desregulación. Hubo una época entre el 80, la década de los 80, donde hubo un proceso de inversión muy grande en Bella Unión, de la misma manera que lo hubo en otros lugares del país. Y yo siempre destaco... Yo soy de Montevideo, pero me fui a trabajar allá, llevé a mi familia, mis hijos se educaron en Bella Unión, los dos menores nacieron en Bella Unión, y después nos fuimos a Salto, cuando en la década del 90 prácticamente se condenó a la desaparición a la industria azucarera, que aclaremos, es una industria que requiere apoyo por las condiciones climáticas en las cuales se produce el cultivo, pero que como proyecto cumplía una función social y de generación de empleo en un lugar muy muy particular de nuestro país. Pero lo que quiero destacar, siempre lo hago cada vez que me preguntan, yo trato de no hablar demasiado de este tema, porque en realidad sigo teniendo vínculos, sigo participando, sigo produciendo, tengo mi casa, entonces prefiero tener la mayor objetividad posible en estos temas, y esa fue una de las condiciones con las que le acepté al presidente Mujica y le acepté después la continuación al presidente Vázquez. Yo creo que cuando uno está en la cosa pública y política debe tratar de abstenerse de aquellas cosas donde está involucrado de alguna económica o afectivamente. Pero sí quiero destacar, porque no es de mi época, es anterior, es todo el tema del proceso de inversión que hubo en Bella Unión, ¿no? Que eso a veces no se advierte. De la misma manera que en la década del 80 se invirtió, 70 y 80, en una terminal pesquera en La Paloma, ¿se acuerda? Astra, claro. No queda nada, frigorífico Comargen, Calforú, la planta industrial azucarera de Arinza, no queda nada. Es decir, de todo ese gran agujero de inversiones frustradas que terminaron en deuda que pagamos todos los uruguayos, de las pocas cosas que quedan funcionando son los sistemas de riego de Bella Unión. Es cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y decidió políticamente impulsar nuevamente el proyecto azucarero y transformarlo en un proyecto sucroalcoholero, encontró infraestructuras que la sociedad de Bella Unión
a nivel de las cooperativas y a nivel de los trabajadores habían logrado mantener. O sea, esa inversión de otras generaciones se logró utilizar. Pero va a seguir siendo siempre un tema muy polémico porque las condiciones de competitividad para producir azúcar o etanol en Uruguay no son de alguna manera competitivas en mercado libre con condiciones de otros países. Sí, mirando los números sería un mal negocio, para decirlo en esos términos. Seguro, y lo que pasa es que generalmente cuando se toman decisiones políticas que implican el desarrollo o el posicionamiento geopolítico en una determinada de un gobierno en una determinada localidad deprimida o estratégica desde el punto de vista fronterizo, por ejemplo, las decisiones no se evalúan exclusivamente con el rédito financiero. Allí lo político está por encima de lo económico. No. Lo que estoy diciendo es que las evaluaciones de los proyectos no son exclusivamente desde el punto de vista de lo económico financiero. Hay evaluaciones sociales, hay externalidades. Por eso político, es una política social volcada allí. Claro, pero no me lleve a la contraposición de lo jurídico o lo político. Lo que yo le estoy diciendo está en el Manual de Evaluación de Proyectos del Banco Mundial, editado en el año 1985, cuyo autor es el profesor Gittinger, donde se habla, por ejemplo, en la evaluación de un proyecto, del shadow price de los factores, es decir, el precio sombra de los factores. Quiere decir que puedo tener un factor que tiene costo de oportunidad cero y en el proyecto lo puedo valorar con el costo real del mercado o lo puedo valorar con el costo de oportunidad. Esa es una evaluación que puede hacer solamente el Estado. No, y que de hecho, como usted lo acaba de mencionar, no es una realidad exclusiva de Uruguay, pero sí, efectivamente, allí hubo un fuerte componente político para avanzar en el subsidio a una población que estaba muy mal y que históricamente ha tenido como esa sensación de que queda al margen. Muchas veces el poblador de Artigas dice que está por fuera de lo que es Uruguay. Por eso le decía que muchas veces predomina esa mirada política. Lo que sí es claro es que ninguna de esas actividades, ni la caña, ni el azúcar, ni el etanol, constituyen elementos o sectores donde tengamos ni ventajas comparativas y mucho menos suficientes ventajas competitivas como para crecer y desarrollarnos, que es el discurso del reto de lo que yo llamo el Uruguay agrointeligente, que es decir, el Uruguay puede ser un proveedor confiable de alimentos de calidad con sostenibilidad ambiental para 50 millones de personas. En un mundo camino a los 9.000 millones de personas, en la carne, en la leche, en el arroz, en la soja, en los cítricos, en algunos otros tipos de frutales, podemos crecer sin necesidad de apalancamientos, subsidios o transferencias cruzadas. Y yo creo que ese es lo que el Uruguay ha demostrado en los últimos 10 o 12 años, que enfrenta hoy desafíos por la caída del comercio y de los precios internacionales, pero que también, además de haber construido volumen de producción, hemos construido herramientas de diferenciación que son las que nos deben permitir vender no solamente en clave de cantidad, sino considerando aspectos de calidad. Es decir, no tenemos que vender, como decía el otro día, no tengo que vender un churrasco, tengo que vender un churrasco con una cantidad de información que consumidores exigentes del mundo hoy quieren tener. ¿Usted sabe lo que son los millennials? Sí, claro. Bueno, los millennials es la primera generación en la historia que destina más dinero a alimentos que a ropas. Ese dato no lo tenía. Vio que ese dato no lo valía tenía. la pena, sí. Después de 5 años que no vengo. Pero, bueno, ni me haga hablar de eso. Porque sería bueno cada tanto tener... No, de ningún modo, porque sé su agenda. Pero usted sabe que yo estoy poco en los medios. Me comprometo con usted y con todos sus colegas de atenderlos en el Prado, que viene a ser mi zafra. Está muy bien. Y el resto del año me dedico a otra cosa. Ahora, aquí en el Prado dijo algo, ya que estábamos hablando de eso, de lo político, sobre lo económico. Usted sí fue muy claro en una entrevista, creo que en Radio Carve, en señalar que lo ideológico sí hizo perder algunos trenes. Por ejemplo, aquel de defender la idea del país más competitivo. ¿Fue en esos términos que se pronunció? Yo digo, a ver, le explico el concepto. El Uruguay ha logrado una apertura de acceso a mercados en más de 160, 170 mercados. En productos agrícolas, 140. Uruguay es el único, primer concepto. Segundo concepto, Uruguay es el único país del planeta que tiene
una relación exportado sobre consumido tan alta. El Uruguay es el único país que exporta el 75% de la carne que produce. La Argentina exporta el 5%. Y Estados Unidos importa el 7%, exporta el 7% e importa el 7%. El comercio de excedentes es lo común en el comercio agrícola. Y los subsidios agrícolas que protegen a las producciones domésticas duplican por lo menos los subsidios del resto de las mercaderías. Por lo tanto, el Uruguay tiene que venderle al mundo entero. No vende un pedacito de producción, sino que vende el 75% de la carne, el 75% de la leche, el 95% del arroz, el 99% de la soja. El Uruguay tiene que venderle al mundo y tiene que ser competitivo. En ese escenario, hemos tratado de lograr las tres cosas que se necesitan para el acceso. La primera, el acceso sanitario. Usted puede hacer el mejor acuerdo arancelario, pero si no tiene la habilitación sanitaria no vende. Y Uruguay ha desarrollado capacidades muy buenas, donde ha tenido que desarrollar otras capacidades complementarias, la famosa trazabilidad ganadera, que es lo que nos distingue en el mundo y nos permite llegar a los mercados siempre antes que nuestros competidores. Ejemplo, cuota 481 en carnes, que le significó al Uruguay entre 250 y 300 millones de dólares de ingreso adicional en los últimos 5 años. Y llegamos 5 años antes que nuestros competidores. ¿Por qué? Porque pudimos demostrar, eso es acceso. Lo segundo, lo arancelario, que es el tema en el que el gobierno está encarando con fuerza hoy. Que ahí voy a volver a lo de ideológico regional, ¿no? Que tiene que ver con haber pasado un montón de años con el discurso. Yo, como dirigente gremial de arrocero, mi discusión con los brasileños hace 20 años era cuando nos querían interrumpir el pasaje. Tenemos el Mercosur. El Mercosur debe ser visto como una plataforma de lanzamiento de la producción de nuestra región al resto del mundo, y no debe ser visto como un sistema de administración del comercio intrarregional. Porque si Brasil es excedentario, Argentina es excedentario, Uruguay es excedentario, y ahora Paraguay es excedentario, si nos vamos a administrar el comercio entre nosotros mismos sin tener una posición común para ir al mundo, estamos equivocados. Pues esas discusiones persisten. Claro. Entonces, en ese proceso, lo de ideológico viene por lo del ideal, ¿no? Porque a veces la palabra ideológica se la ningunea mal. Es cierto, sí. El ideal de una América Latina integrada para competir con el mundo, el ideal de un Mercosur con una postura común para negociar con otros bloques, quedó en el ideal, por lo tanto quedó en la ideología, y lo que pasó en realidad es que hubo algún poco de aumento de comercio intra-Mercosur, porque el Mercosur se protegió con un arancel externo que protegía la producción doméstica, pero hubo poca estrategia de salir a conquistar el mundo. Y yo creo que en un mundo de 9.000 millones de habitantes, con un crecimiento fuerte en el Pacífico, la inserción de esta región tiene que ser con la Unión Europea, pero también tiene que ser con el TPP, pero también tiene que ser con China, que no está en el TPP, y como dije hace 20 días, tenemos que poner en el radar a Corea, que tampoco está. Hace un mes yo dije, tenemos que impulsar un tratado de libre comercio con Corea. ¿Pero persiste esa falta de estrategia hoy? Y lo que pasa es que hoy el Mercosur, por estos días, está atravesando por una etapa donde la estrategia común no existe. Me parece que todos están haciendo esfuerzos importantes para que sobreviva. Si sobrevive el paciente, tendremos que ver de qué manera se dedica. Después, yo creo que para Uruguay es estratégico que sobreviva, pero al mismo tiempo es estratégico que defina una posición de inserción internacional como bloque donde vayamos todos juntos. Si de lo contrario, creo, lo digo acá porque lo he dicho en otras ocasiones, creo que no podemos seguir pensando en el ideal que no se cumplió y tenemos que tratar de ir buscando los caminos alternativos. Por fuera del Mercosur, por ejemplo. Negociando con quien tengamos que negociar, como porque en ese camino es que vamos a encontrar el trabajo y la ocupación para nuestra ciudadanía. Tabaré, usted mencionaba los condicionamientos regionales y un Mercosur que el propio ministro de Economía, por ejemplo, ha dicho que está paralizado. Escuché a Nin decir que no puede seguirse con esa lógica de pagar para vender. Y usted que pone énfasis en eso, en la necesidad de acordar con el mundo, con todos aquellos acuerdos comerciales que sean posibles. Ahora,
Después están los condicionamientos domésticos, internos. Ese tipo de condicionamientos, ¿a usted no le preocupan? Los económicos o los políticos. Y los sociales también, los sindicales. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un sector muy competitivo a nivel internacional, en términos promedio, que es el sector, por ejemplo, el sector lechero o el sector arrocero. El sector lechero está pasando por una situación muy embromada. ¿Tá? El sector arrocero está pasando por una situación muy embromada. Si ambos sectores no tuvieran hoy el mercado de Brasil protegido por un arancel externo común del Mercosur del 24% para la leche, estaría mucho peor. Si los productores de Conaprole hoy están cobrando 9 pesos, en buena medida se debe y con 9 pesos apenas los buenos productores están empatando y muchos productores todavía con 9 pesos están con dificultades. Tenemos dificultades en el sector lechero. Pero ¿cuáles serían las dificultades que tendríamos si el 80% de la producción de leche en polvo de los últimos 2 meses no hubiera ido a Brasil con un arancel que lo protege? Es decir, si no existiera ese arancel y tuviéramos que competir en Brasil con el precio internacional, le puedo asegurar que teníamos un sector quebrado. Entonces esto no es un tema ideológico, es un tema que en el comercio, en algunos rubros se gana como país, ¿no? Cuando un país se presenta a otro bloque, tiene sectores ganadores y sectores perdedores. Y lo que tiene que hacer el país es hacer la cuenta de dónde está el mejor balance. Lo que es claro es que el mundo va camino a los acuerdos de bloques y va camino a los acuerdos bilaterales que derrumben los aranceles. Si los aranceles agrícolas, le doy 3 datos, si los aranceles agrícolas duplican por lo menos el resto de los aranceles, si el comercio futuro, el crecimiento futuro del comercio agrícola va a estar básicamente en el Océano Pacífico, y si en el Océano Pacífico los países que se están integrando promueven una desgravación, tomamos plazos, ¿no? También acá hay que tener claro, Japón suscribió el TPP, pero se tomó 21 años para desgravar. Entonces, tenemos que empezar a bajar aranceles con todo el mundo. Los resultados no van a ser inmediatos porque los países se protegen. Y ahí entra la tercera estrategia, Daniel. Sí. La tercera, le hablé de lo sanitario y de lo de inocuidad, que hoy es una barrera permanente, más importante que la sanitaria. Lo arancelario. Lo arancelario. Y lo tercero es la estrategia del Uruguay, que pocos pueden repetir como la puede hacer Uruguay, que tiene que ver con la diferenciación y la certificación de los productos en términos de sostenibilidad, valor agregado ambiental y diferenciación de la calidad. Está muy bien eso que dice, ministro. Vamos a hacer una pausa, pero cuando yo le consulto respecto a aquellas condicionantes internas, lo hago porque a usted le consta que mañana se sienta en una mesa parecida a esta con los principales dirigentes de la mesa política del Frente Amplio y más de uno le va a señalar su mirada totalmente contraria. Lo cierto es que después el Poder Ejecutivo consulta a la fuerza política muchas veces, más allá de que el otro día me dijo el nuevo presidente del Frente Amplio, el gobierno tiene que gobernar y la fuerza política puede opinar, pero a veces queda en la percepción general que hay mucho condicionamiento político partidario para la mirada comercial de Uruguay en el exterior. Y después el PIT-CNT, pidiendo que se le rinda cuenta sobre aquellos acuerdos comerciales que va a firmar Uruguay. De eso quiero hablar con usted. Pero si me permite, como viene cada tanto tiempo, se me van amontonando los temas. Lo de la miel, ¿qué pasa con el glifosato? ¿Se frustró un comercio que estaba muy aceitado con Alemania como consecuencia de trazas de glifosato en la miel? No. Me lo responde después más ampliamente. Pausa. Seguimos avanzando en esta entrevista con el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, aquí en la mañana del Espectador, en estudios, en vivo, en el Prado. Ministro, le decía por esta situación que se dio con la miel, la colocación en Alemania, que era un mercado muy potente, muy fuerte, al que se había aspirado durante mucho tiempo, y usted ahora en la pausa me había detallado algo que me gustaría que compartiera con la audiencia. Los niveles de trazabilidad que permite hoy un sistema que tiene, entre otras cuestiones, la georreferencia. Ustedes, como ministerio, saben dónde está cada apicultor, pero lo cierto es que el asunto del glifosato, en principio, de acuerdo a las informaciones que recogimos, comprometió severamente este mercado. Y usted me dice que no. Primero quiero agradecerle la pregunta porque tiene que ver con la respuesta del primer bloque, que le decía, una estrategia es la inserción por los temas de sanidad y de inocuidad, la segunda
es la arancelaria y la tercera es la de diferenciación. Y por eso estamos convencidos que el Uruguay no tiene que vender, le decía, cantidad, tiene que vender calidad. Ahora, en la calidad, no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo y demostrarlo. Y es ahí donde los sistemas de registro, certificación, trazabilidad son fundamentales. Cuando hablamos de trazabilidad en el Uruguay, todo el mundo piensa en la carne. Yo quiero decirle que en el país tenemos 3.000 apicultores, unas 580 a 600.000 colmenas ubicadas en todo el territorio nacional. Cada apicultor está registrado, tiene un número, cada apiario, que es el conjunto de colmenas, tiene un número y tiene una georreferenciación, está ubicado en una pantalla de una computadora con latitud y altitud, tiene que hacer una declaración jurada anual y cuando realizan los movimientos, porque lo que nosotros estamos construyendo es un sistema de información para que cuando mañana, se pone en práctica en 3 o 4 meses, cuando mañana un productor de trigo o un productor de maíz va a hacer una aplicación, va a tener que hacer una solicitud vía Internet. El Sistema Nacional de Información Agropecuaria automáticamente le va a comunicar, sin que participe ninguna persona, le va a comunicar al apicultor que se va a realizar una aplicación para que tomen las precauciones. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Entonces, es muy injusto decir que tuvimos problemas comerciales en Alemania porque primero no tuvimos ningún rechazo oficial. La miel sale certificada del Uruguay y no tuvimos ningún rechazo oficial. Es falso que la miel no entró en Alemania, la miel entró en Alemania. Se vendió. Desconozco si hubo o no hubo renegociación de precios. Acá lo que hubo fue la opinión y la versión de un exportador que dijo que un importador decía que la miel estaba por encima de los límites de tolerancia. Si eso hubiera sido así, no hubiera entrado. De la misma manera que cuando tuvimos un problema con un plaguicida para matar la garrapata en la carne, apareció el plaguicida y la carne no entró. Y automáticamente viene un reporte oficial en 48 horas. Y estoy hablando de Alemania, no estoy hablando de ningún otro país. Primera cosa. Segunda cosa, el sistema de trazabilidad a nosotros nos ha permitido decir, bueno, ¿cuáles fueron los contenedores que tú decís que tuvieron el problema? El contenedor tal y tal y tal. Un contenedor lleva 350 tambores de miel. Cada tambor de miel tiene 3 números. El número de la sala de extracción de miel, que es donde se saca la miel del alza, el número del apicultor y el número autogenerado del tambor. Por lo tanto, nosotros tenemos la lista de los cinco contenedores de quiénes fueron los productores y estamos haciendo la investigación de campo para ver cuál fue la eventual fuente de contaminación. Eso no quiere decir que la miel no tuviera un límite por encima del límite máximo de residuos que tiene Alemania, que por otra parte no lo tiene ninguno de los otros países no europeos a los cuales Uruguay vende. Y le digo esto con esta firmeza y convicción, porque nosotros estamos esperando una auditoría china en diciembre para habilitar el mercado chino para la miel uruguaya, y una de las cosas que tuvimos que agregar para estar totalmente seguros es la trazabilidad, continuar la trazabilidad hasta el exportador, y fue bastante resistido. Tuvimos que tener 2 o 3 discusiones muy duras, porque teníamos trazabilidad en el campo, trazabilidad en la sala de extracción, pero los que exportaban querían tener la libertad de mezclar la miel y perder la trazabilidad, y nosotros dijimos, si es así, no hay mercado chino. Estoy seguro que después de esta explicación muchos de nuestros oyentes, como yo, se habrán sorprendido porque había una sensación de que la apicultura era una actividad más bien amateur, artesanal, y usted me dice que está profesionalizado, porque si me habla de este nivel de coordinación, hay una profesionalización de la actividad hoy por hoy, sin dudas. No, perdón, hay un montón de productores que tienen esa actividad amateur o complementaria, pero yo como autoridad pública, cuando se exporta un tambor de miel del Uruguay, no importa si adentro de la miel va la del especialista o va el del dentista que tiene 30 colmenas y el fin de semana chivea un poco con esa actividad. Se mezclan y yo tengo que responder como país. Pero me refiero que el sector se profesionalizó, de acuerdo a lo que se profesionalizó y encontró en la política pública no solamente las respuestas a ese proceso de certificación, sino que el sector público le exigió un nivel de profesionalización mayor. Pero no, perdóneme, porque usted tocó el glifosato. Le voy a decir 2 datos. Sí, quería hablar el límite máximo de residuos en Alemania
para la miel de glifosato es 0,05 miligramos por kilo de miel. Eso es 50 partes por billón con B. El límite máximo de residuos del agua potable es 14 veces más alto que ese. Cualquier consumidor consume 10, 20, 30, 40 gramos de miel por día y consume 2, 3 o 4 litros de agua por día. Por lo tanto, lo digo esto porque el público en general dice, tiene glifosato. No, ¿de qué estoy hablando? Desde el punto de vista de un análisis de riesgo. Usted sabe que el Ministerio de Agricultura creó la unidad ejecutora 9 en la última ley de presupuesto que se llama de inocuidad alimentaria y bioseguridad. ¿Sabe por qué? Porque el comercio agrícola de productos de élite del futuro solamente se va a poder constituir si tenemos capacidad institucional para responder. Acá respondimos, Alemania tiró, Alemania no, un exportador tiró ese dato arriba a la mesa y nosotros en 72 horas sabemos quiénes fueron los productores que produjeron miel en eso. Esa capacidad de respuesta es la que los mercados exigentes valoran y es lo que tenemos que construir. Ministro, lo demás son discursos. Bueno, todas estas acciones que ha desarrollado el Ministerio y que son bienvenidas, ¿son para, acaso, paliar o mitigar el impacto sobre el ambiente que tiene la actividad agropecuaria? O sea, no va a desaparecer de un día para el otro todo lo que impacta el agro en la salud de todos. Tampoco los ómnibus, el desarrollo de la industria turística arriba de los médanos, el alto consumo energético, pero 2 o 3 aire acondicionado por casa. ¿Mal de muchos? No, lo que quiero decir es que la ciencia debe permitirnos lograr los equilibrios y encontrar lo que se llama en agroecología las curvas de resiliencia, que es encontrar qué capacidad tienen los agroecosistemas de soportar los efectos antrópicos, porque sería facilísimo si fuéramos 1.000 millones de personas o si en el Uruguay fuéramos los 120.000 habitantes que teníamos en el 1850. Como somos 3 millones y medio y queremos vivir con el estándar de hoy, claro. Y vivimos de producir alimentos, tenemos un impacto. Le decía que llegó Selva Andrioli, que estará en la tertulia de las 9 de la mañana y que además lo saludó con admiración, porque dice que usted explica muy bien y que algún reproche de los periodistas también vale, que se extiende mucho, pero bueno, si es para explicar, ¿no, Selva? Me imagino. Y tengo la sensación de que Selva opina lo mismo que mucha gente, que el PIT condiciona demasiado esa necesidad, esa vocación que tiene muchas veces Uruguay de desplegar las alas para el comercio internacional. Es así, ¿no es cierto? Y probablemente lo tengamos en la tertulia. ¿Se siente condicionado por estas acciones de sectores sociales, sindicales como el PIT-CNT, o la propia fuerza política del Frente Amplio, que muchas veces también va como condicionando mucho esto? No. Yo desde tanto cuando fui ministro del presidente Mujica como ahora que soy ministro del presidente Vázquez, lo soy con el respaldo del presidente. Es decir, yo no actúo en política, no participo en política. Desde que se fundó el Frente Amplio, yo tenía 14 años, soy frente amplista. Largas discusiones tuve con mi padre, que era de origen vallista y seguía a Amílcar Vasconcellos. Imagínese una discusión de un vallista ortodoxo que defendía el colegiado con un joven de 14 años en el año 1971. Esas discusiones, desde esa época, he estado antes de la dictadura y después de la dictadura. Nunca tuve participación política, ni quiero tenerla. No, yo soy ministro de Agricultura, acepté el desafío de ser ministro de Agricultura porque entendí que era un lugar desde el cual se podían aportar a la construcción de políticas que el desarrollo de nuestro país podía tener. Pero tiene que ser fiel a un programa de gobierno político. Y el programa de gobierno del Frente Amplio no me condiciona. Trato de ejecutarlo sin perder de vista la construcción de la competitividad genuina y auténtica. O sea, los programas son lo suficientemente amplios como para que uno pueda elegir trabajar con un enfoque o trabajar con otro. Por otra parte, los condicionamientos muchas veces no vienen del lado de la fuerza política. Es decir, muchas veces tenemos una oposición que tiene bastantes dificultades en reconocer que algunas cosas están bien hechas. Y le tiro el gato arriba a la mesa, el tema de Venezuela. Hace un año, hoy lo hablaba con el presidente Linale, hace un año, exactamente en el Prado, la presión era que no salía el negocio con Venezuela.
porque lo habíamos gestionado y el sector lechero estaba desesperado por venderla a Venezuela. No salía. El viernes, cuando me dirigía a ponerle la cocarda a un gran campeón, me llegó la información, me llamó el presidente de Conaprole para decirme que había salido el negocio. 3 meses después, era un desastre porque se habían hecho los negocios o 4 meses después y no se pagaba. 4 meses después se cobró la mayoría, los queseros cobraron todo, Conaprole quedó con un saldo y se gestionó un crédito en el Banco de la República que tiene un subsidio en la tasa de interés durante 3 años hasta que Venezuela pague, capaz que paga antes, y ahora en los últimos días se pagó la deuda vieja. Entonces, en un año pasamos desesperado por Venezuela, a los 4 meses Venezuela es un desastre, 3 meses después, por favor Venezuela, y ahora Venezuela pagó, y el discurso se va adecuando a esa situación. El discurso de la oposición. En realidad, para mí, como ministro de Agricultura, el problema de los lecheros sigue siendo el mismo. El discurso de la oposición varía de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que el discurso a veces exacerba donde hay una diferencia. Creo que es el rol que tiene que tener una oposición, no estoy cuestionando eso, pero que creo que otras veces no se reconoce lo que se hace. Y yo creo, y esto vale para la oposición y para el oficialismo, creo que es importante que la ciudadanía prestigie y reconozca la acción política cuando percibe que hay un mínimo de objetividad en el análisis y no un comentario más positivo o más negativo dependiendo de la conveniencia política. Y eso es para propios y para ajenos. Tabaré, pero en aquel momento los propios productores estaban desesperados por la situación. Hubo que instrumentar algunas soluciones, un kit de herramientas financiero local para tratar de paliar la situación. Pero claro, pero seguro. Pero esos no son opositores, me imagino. No, yo no le estoy hablando de eso. Cuando yo estuve en el Parlamento convocado por el diputado Alejo Umpierre, los productores estaban en las barras, y cuando yo contaba lo que le estoy contando, los productores sacudían la cabeza diciendo que sí. O sea que yo lo que le estoy diciendo no es que sea la oposición de los productores, lo que estoy diciendo es que los problemas de la gente trascienden y no se resuelven de un día para el otro con la misma facilidad con que a veces parecen cambiar los discursos. Yo digo, los problemas de la lechería nacional no se van a resolver en un mes, ni en 2, ni en 3. Se van a resolver cuando el precio internacional suba. Y cuando el precio internacional suba, no nos tenemos que olvidar de que tenemos cosas internas que tenemos que hacer y mejorar. 241.000 puestos de trabajo tiene la actividad agropecuaria, más o menos. La actividad agropecuaria y agroindustrial, considerando las cadenas, ¿verdad? Sí. Porque cuando pensamos en el agro, pensamos de la portera para adentro. Cuando yo le digo la cadena, le digo el transporte, la logística, la industrialización de los servicios, 241.000 personas, el 17% de la población económicamente activa. ¿Y los propios conocen estos datos y le dan la relevancia que merece? ¿Cómo? Cuando usted dice propios y extraños, ahora le quiero preguntar por los propios. ¿Reconocen esto? Usted dice los propios urbanos o los propios frente amplistas. Usted dijo propios y extraños. Con esa lógica me responde esta pregunta. Porque yo creo que el concepto no, yo lo dije mucho más amplio que políticamente. Ajá. Los propios urbanos o los propios frente amplistas, porque dentro del capítulo de urbanos, claro, pero usted cuando yo era habla de oficialismo y oposición. No, yo digo que está cruzado por una visión urbana y una visión rural. Nosotros somos el país más agropecuario del planeta, pero la percepción que tiene la mayoría de la ciudadanía urbana, y cuando le digo urbano no le digo Montevideo, si usted va a Salto y habla con 4 personas en la plaza de Salto, desconocen muchas de las cosas que yo dije hoy. Y por eso el Ministerio apunta a lo que llamamos construcción de conciencia agropecuaria. Usted, si visita el stand del Ministerio, en el stand del Ministerio va a haber una actividad permanente durante todos los días con grupos de niños. Lo venimos haciendo desde hace 6 años. ¿Sabe por qué? Porque para la mayoría de los niños montevideanos, el primer contacto con la actividad agropecuaria es venir al Prado, con la escuela. Y ahí tenemos siempre tenemos una actividad didáctica haciendo foco en algunas de nuestras líneas estratégicas, o inserción internacional, o intensificación sostenible, o cambio climático. Si visita, va a encontrar emblemáticamente 2 cosas: paredes tapizadas de árboles de bosque nativo.
Eso simboliza que el Uruguay es un país que, de la misma manera que se transformó en un país forestal, tema de pública notoriedad por estos días, la misma ley que dio las condiciones para que el Uruguay se desarrollara en un país forestal protegió por ley el bosque nativo. Y Uruguay hoy ostenta, yo diría que con orgullo, el lugar, o sea, la condición de ser el único país de América Latina que no destruyó bosque nativo en el proceso de crecimiento de la agricultura o de la ganadería. Y el segundo mensaje, va a haber un techo de agua que termina en una cascada, que simboliza el recurso natural que aún no utilizamos, recurso natural renovable que no utilizamos con la intensidad, por eso el proyecto de reforma a la ley de riego. ¿Qué quiere decir simbólicamente? No es para que lo vean los niños tienen un montón de otra información para ver, pero simbólicamente ese stand institucional dice: el éxito de una política pública tomada a la salida de la dictadura, votada por unanimidad por todos los partidos políticos, que nos permitió ser un país forestal moderno y conservar el bosque nativo. Y el desafío de que nuevamente, en forma unánime, que es lo que yo espero, el Parlamento Nacional vote la reforma a la ley de riego para transformar ese recurso en lo que nos permitirá ponerle el segundo piso de producción al Uruguay de forma sostenible. Ese concepto del segundo piso me gusta mucho y he hablado en las mañanas de ese asunto. O sea, la capacidad productiva de Uruguay puede duplicarse de acuerdo a ese punto de vista. Nos quedamos sin tiempo, ministro, lamentablemente. Claro, usted hizo esa diferenciación entre urbano y rural. Ahora le pregunto, entre oficialismo y oposición. ¿En el oficialismo falta que se tome conciencia de este impacto? Por ejemplo, usted decía el 17% de la población económicamente activa está dedicada a temas del agro. ¿Falta conciencia de eso también? Yo creo que la percepción urbana cruza transversalmente todos los partidos políticos. No es un tema de oficialismo o de oposición. Lo cruza. Y se lo estoy diciendo desde alguien que no tiene una carrera política. El único respaldo es el del presidente de la República, y yo digo orgullosamente el reconocimiento, por lo menos el respeto a los productores. El día que yo no tenga eso, no voy a ser más ministro, porque no tengo nada para hacer. Hoy, como dejé mi mate en el Prado ayer, tiene el de los cultivadores, manoteé la bombilla esta que me regalaron cuando dejé de ser presidente de la Asociación de Cultivadores. Cuando yo era dirigente gremial tenía el mismo problema, y eran colores políticos de otra banda, y tenía exactamente los problemas de percepción de lo agropecuario como algo primario, como algo extensivo, como algo anticuado, y nosotros decimos que en el agro está la evaluación que hizo la ANI, en las actividades agropecuarias o agroindustriales están los sectores que incorporaron, no sé si tiene este dato, la mayor proporción de innovaciones, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista organizacional. Está llegando Eduardo Loría, que pide un ente testigo para la carne, por ejemplo, ministro. ¿Lo va a llevar con ese tipo de propuestas, de iniciativas? Porque cuando hablamos acá muchas veces del agro, él entiende que es posible aumentar la capacidad de producción del agro. Se ríe Loría por lo del ente testigo, es verdad, el Frigorífico Nacional lo siguen manteniendo, Loría, ¿no es cierto? Y ya está terminando el trabajo y se lo va a presentar al ministro o a mí. Me imagino que al ministro. Bueno, muy bien, ambos, dice. ¿Qué opina de esta situación que muchas veces dicen, pero eso es retrotraernos 40 años para atrás? ¿Qué cosa? Lo del ente testigo, un frigorífico nacional para regular. Yo creo que, yo tengo una concepción en la cual creo que el Estado tiene que cumplir determinadas funciones cuando el sector privado no logra encontrar los equilibrios. Las características de la producción cárnica del Uruguay, en la cual tenemos 30.000 productores y 30 frigoríficos, no es diferente a la de otras actividades. En cualquier actividad agrícola del mundo hay una asimetría profunda entre la producción y la concentración. Y lo que termina regulando eso es la competencia en un marco de normas claras, no la competencia predatoria sin ningún tipo de regulación. Pero para eso establecimos, recién acabamos de... Alejo Pierre llegó ahora. ¿Me va a interpelar acá? Sí, es probable, es probable. Acabamos de suscribir un decreto que va en la línea de seguir ordenando la transparencia en la interfase productor
industria. Hace un par de años el planteo de los productores era: queremos ir a la tercera balanza. La tercera balanza es la cuando se la terminó. Después está la cuarta balanza, que es la que normalmente se paga, pero también está la quinta balanza, que es la que separa el delantero del trasero, y está la sexta balanza, que es la que identifica los distintos tipos de cortes. Estamos en el Prado. El Prado es la exposición genética por excelencia del Uruguay. El mejoramiento genético, y sobre todo el mejoramiento genético sobre bases objetivas, cuanti y cualitativas, nos ha permitido identificar animales que tienen distinta proporción de colita de cuadril y de osobuco. El Ministerio, la Asociación Rural, Línea, la ANI y el Clemente Estable, tenemos en Quillú una línea de investigación en genómica animal asociada a la trazabilidad y de genómica asociada a eficiencia de conversión de alimento en carne. Entonces, si una tonelada de colita de cuadril o una tonelada de entrecó vale $14.000 y una tonelada de osobuco vale $3.500, el negocio de la cadena cárnica es tener aquellos animales que producen más de esto. Como tenemos trazabilidad y tenemos la inserción de mercados que tenemos, yo siempre he dicho que en la producción carnicera Uruguay tenemos un Fórmula 1 y no tenemos que bajar de cuarta a tercera, tenemos que poner la quinta y después poner la sexta. La semana pasada firmamos un decreto en el cual establecimos con meridiana claridad qué cosas se pueden sacar en el dressing, que es el tema de discusión permanente que nos pide el INAC. Pero además pedimos otra cosa: le damos un plazo de 1 año a la industria frigorífica para incorporar escáneres que categoricen la media res. La media res se categoriza por un sistema donde se ve la conformación de la res y el grado de cobertura de grasa. Eso hoy es subjetivo. Lo va a hacer una cámara que tiene un aparato que lo hace de forma objetiva. ¿Qué quiero tener? Dentro de algunos años, yo quiero que si yo mando un novillo al frigorífico, a mí me paguen por sus atributos valiosos. Lo vengo diciendo hace 3 años. Y que no se lo retengan en el frigorífico, ¿no? Que no lo encierren y que no condicionen el precio. Pero por eso tiene que existir el mercado. Cuando a mí me dicen que hay 30% de capacidad industrial ociosa en el Uruguay. Está bien que haya capacidad industrial ociosa. Mal le iría a los productores si lo limitante fuera la capacidad industrial. Bueno, nos quedan un lote de temas, una pena. Los consignatarios reclamaban estar en la mesa de INAC los lunes, porque dicen que tienen esa mirada calificada para estar ahí. Sí. Pero INAC es autónomo, que lo resuelve INAC, depende del ministerio. No, el INAC se regula por una ley. También quisieran estar los trabajadores, los carniceros, seguramente también quieren estar los camioneros, y tal vez quieren estar los veterinarios, que son actores que tienen un rol protagónico en el proceso de certificación, y las probablemente tengan que estar los exportadores. Bueno, muy bien. Haríamos la reunión en el estadio. Ingeniero Tabarre Aguerre, ¿dentro de cuánto lo espero acá ahora? ¿Dentro de 5 años? ¿Dentro de cuánto tiempo va a volver? ¿Dentro de 5 años? Dentro de 5 años, no. Bueno, el año que viene, entonces, por lo menos, porque lo acusan acá de ser muy larguero, pero hay uno que le dice, el ingeniero Aguerre... Soy largo, pero si vengo cada 5 años, haga el promedio. Es un ministro que trasciende su partido, dice un oyente, y muchas veces se encuentra embretado en un formato que lo condiciona. Lo admiro por su capacidad, su profesionalidad, merece todo mi respeto. En la tertulia del martes que viene vamos a tratar, porque lo propusieron los tertulianos, el asunto de la extranjerización de la tierra. Usted sobre eso ya ha opinado bastante, pero promete ser un debate caliente. ¿Cuál es su opinión? Dice, nunca antes se había extranjerizado tanto la tierra como en el periodo de los gobiernos del Frente Amplio. Mi opinión es la misma que dije cuando todavía no había asumido como ministro. Por suerte, muchas cosas sigo diciendo lo mismo. El otro día me dijeron, usted aburrido, siempre dice lo mismo. Le digo, bueno, ¿por qué no me elogia por ser coherente? Digo, yo sigo diciendo lo mismo. Me preocupa la concentración y no la extranjerización. Porque somos un país de extranjeros. O sea, porque también tenemos ¿cuántos recursos tenemos extranjeros? ¿Y si hay concentración, el Estado tiene que intervenir? No, yo digo que tiene que generar mecanismos que permitan compensar
los efectos asimétricos que a veces vienen dados por el capital o vienen dados por la tecnología. Por algo generamos políticas para fomentar la agricultura familiar con política de desarrollo rural. Es decir, porque muchas veces la causa de la concentración tiene que ver con que algunos quedan rezagados o por razones de escala o por razones de tecnología o por razones de financiamiento o por razones de formación. La ley de riego, se la voy a tocar, la ley de riego apunta a promover la generación de fuentes de agua que tengan un uso asociativo. Y yo no pretendo que los productores que no tienen cultura de riego se transformen en individuos que administran grandes sistemas de riego. Y a mí no me tiembla el pulso promover que esas obras sean realizadas por gestores o empresas que desarrollen proyectos, que realicen las inversiones y que después vendan el servicio de riego, porque el agua es pública. El agua siempre va a ser del Estado y el Estado la otorga por concesión. Entonces, ¿por qué puedo otorgar una concesión para generar energía eléctrica con el aire, que es un bien público? ¿Por qué puedo otorgar una concesión para arreglar una carretera y no puedo otorgar una concesión para desarrollar el agua? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la única forma de aumentar en agua en el Uruguay es aprovechando al menos un pequeño porcentaje del agua que sobra, escurre y termina en el océano. Y eso requieren realizar obras de represamiento. ¿Qué proceso que está ocurriendo en el Uruguay? Con una siguiente lógica, cada uno lo resuelve individualmente. Claro. Entonces yo en mi campo, si tengo 500 hectáreas y me sale un tajamar, me hago mi tajamar. Embalsa para usted, pero mi vecino que tiene también 500, pero que está en una cuchilla, nunca jamás su topografía le va a permitir acceder al agua. Si yo no desarrollo formas de acceso al agua, y es cierto lo que digo de que el agua va a ser la diferencia en los próximos años por productividad, el que tenga el agua va a concentrar tierra sobre el que no tenga agua. Bueno, y es ahí donde tenemos que tener un rol. Ahora, para lograr eso no tenemos que hacer represas que administre el Estado. Tenemos que generar normas que permitan determinadas facilidades o compensaciones durante un determinado tiempo, que permita que la gente incorpore la cultura del riego. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza rural, por lo que se necesitan políticas e inversiones para transformar el campo en los países en desarrollo, según un informe que divulgó hoy el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, esto de Naciones Unidas. Pero dice, por ejemplo, que en América Latina, Brasil, Chile y Uruguay destacaron por combinar las transformaciones estructurales y rurales, convergiendo así los avances en productividad e inclusión social. Bueno, una nota ahí, del 1 al 10, andamos en un 6, acaso. Sí. Ministro, muchas gracias. ¿A usted? Escuche la tertulia, mire que van a hablar de usted ahora. Y el martes, que viene, ahí sí va a ser complicado. Muchas gracias, Tabaré. Nos vemos. Hasta luego, gracias a usted.